A reading from the book of wisdom. Lectura del libro de la The sabiduría. souls of the just are in the La hand vida de of los the Lord, justos and their está en rewards manos shall de never Dios y fail. no los tocará The el secret from tormento. view of the La blind gente is the people, insensata pensaba que and their morían. passing away was Considera but su an tránsito illusion, como una and their desgracia, going forth tu from us was partida destruction. entre nosotros como una They are in destrucción, terrors, pero ellos están en but paz. before men La indeed gente they will be pensaba punished. que eran Is castigados, their hope pero from ellos esperaban immortality? seguros la inmortalidad. Chastised a little, they Sufrieron un shall be poco, greatly blessed, recibirán grandes because God favores, tried them porque Dios and los found puso a them prueba worthy of y los emulation. halló dignos de sí. As gold in a Los furnace, probó the como Lord, oro en and as crisol, sacrificial los offerings, recibió como accepted sacrificio within de the supper. holocausto. In the time of their El día de la visitation, cuenta they shall shudder, resplandecerán they ellos shall como dart about chispas in que swift prenden por sparks un and cañaveral. stumble. They shall judge nations, Gobernarán and rule over naciones, peoples, someterán pueblos, and the y Lord su shall bring a Señor king over them. reinará eternamente. Those who trust in Los him que shall en Él understand the confían truth. conocerán la The verdad, faithful y shall los abide with fieles them, permanecerán con Él en el amor, because grace and porque mercy sus are his elegidos holy ones, encontrarán and he gracia cares, y and his care misericordia. is with his elect. Ebum Domini. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. The Lord is my light and my El Señor es mi luz y mi salvación. whom shall I ¿A fear? quién temeré? The Lord is the El strong Señor es la tower of defensa de mine. mi vida. Whom should I ¿Quién me dread? hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. There is one thing I ask of the Una cosa pido al Señor, only this do I seek, eso buscaré: to live in the house of the habitar en la casa del Señor days por of los my días de mi vida. life, to gaze on the beauty of the Gozar de la dulzura del Señor, quiet at his contemplando temple. su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. I believe I shall see the Lord Escúchame, Señor, face in que the te llamo. land of the Ten piedad, living. Wait respóndeme. for the Lord, be Tu rostro strong, buscaré, be Señor. faint-hearted, and wait for the No me escondas tu rostro. Lord is my El Señor es mi luz y mi salvación. A reading from the letter of St. Paul to the Lectura de la Romans. carta del apóstol San Brothers, Pablo a I los understand romanos. Hermanos, if by the la transgressions of esperanza no death defrauda, came to porque reign, el amor de then Dios ha sido how derramado en much more nuestros will those corazones who con receive el the Espíritu abundance of grace Santo que se and nos of ha the dado. gift of En justification efecto, cuando grow to reign in estábamos life through our todavía Lord sin Jesus fuerza en Christ? el tiempo señalado, In Cristo conclusion, murió por just los as through impíos. one transgression En verdad, condemnation apenas came habrá upon quien all, muera por un so justo. through one righteous Por un act hombre de bien, tal acquittal and vez se life atrevería came to uno a all. morir. For Mas just la, as through the mas la disobedience prueba of the de one que man Dios nos ama the es que many were Cristo, made sinners, siendo so through nosotros the todavía obedience of one pecadores, the many murió may por be made nosotros. righteous. The Con law cuánta entered más in so razón, that transgression pues might increase. justificados ahora But por su where sin sangre, increased, grace seremos overflowed all the por more. él salvados de So la that as cólera. sin reigned in death, Si cuando grace also éramos might reign enemigos,
through fuimos justification for eternal reconciliados con life Dios por la through muerte Jesus de su Christ Hijo, our Lord. con cuánta más razón Ebum estamos ya Domini. reconciliados con Él. I am the resurrection and the life, saith Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que crea en mí tendrá vida eterna. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. When Jesus arrived in Bethany, Cuando llegó he Jesús, found that Lazarus se encontró had con que already Lázaro gone to llevaba ya Bethany. 4 días en el Now sepulcro. Bethany was near Betania Jerusalem, estaba only cerca de 4 Jerusalén miles como a away. unos 15 And estadios. many of the Jews Y had muchos come to judíos Martha habían and venido a Mary to casa de comfort them Marta y about their María brother. para consolarlas When por su Martha hermano. heard that Jesus was Cuando coming, Marta she supo went que to había him. venido Jesús, le salió al Mary sat encuentro at home. mientras María Martha permanecía en said to casa. Jesus, Lord, Dijo if you had Marta a been here, Jesús: my Señor, brother si would not hubieras have estado died. aquí, no habría But muerto mi even hermano. now I know that Pero aún whatever you ahora yo ask sé from que God, cuanto God will give pidas a you. Dios, Dios te lo Jesus concederá. said to her, Your Le dice brother will Jesús: tu rise. hermano resucitará. Martha said to Le him, I know respondió he will Marta: ya rise sé on que the resurrection resucitará in en the la last days. resurrección el último día. Jesus told her, I Jesús am le the respondió: yo resurrection soy and the la life. resurrección. He who believes in El me, que cree though en he mí, dies, aunque yet will muera, live. vivirá. Everyone who Y todo lives el and que vive believes y in me cree en will mí never die. no morirá Do you jamás. believe this? ¿Crees esto? She said to him, Le Yes, dice Lord, ella: sí, I have come Señor, to believe yo that creo you que tú eres el are the Son of Cristo, God, el Hijo the de one who is Dios, coming el que into the world. iba a venir al mundo. Verbum Domini. On this commemoration of the faithful departed, or All Souls En Day, we esta pray conmemoración de los fieles difuntos, for the dead. rezamos de manera Not just especial today, por los they are muertos, remembered in no prayer solo el día especially de hoy, throughout the whole month of November. sino los recordamos en oración durante Yesterday we todo el mes de rejoiced in the noviembre. solemnity Ayer of the nos saints regocijamos en la and those who are solemnidad de well todos los enjoying santos, eternal life with todos God in aquellos heaven. que disfrutan la vida Today there's a eterna con different Dios en el tone. cielo. The Pero vestments hoy are hay un black. tono There's a diferente, las tone vestimentas son more negras, solemn, un a tono más mourning, solemne, penance, un and more tono de reminder of death. luto, de penitencia So we turn y our de attention today to a recordatorio de la spiritual work of muerte. mercy, of praying for the dead, Hoy oramos por praying los for those who have muertos. died in a state of Oramos por grace and aquellos que friendship with murieron en God, estado de but are gracia y currently amistad con Dios, experiencing any pero necessary en purification el for their presente están sins before pasando they por enter into heaven. And it really purificación is a blessing necesaria antes de that the Church, ingresar al as your cielo. loving mother, Y does es not una forget her bendición que la children who Iglesia have no gone se on. olvida de sus So hijos que han setting partido aside a de very esta vida specific day and even a month al apartar to un día remind us to pray específico, for the un deceased. mes de hecho, para rezar por los Now, the Church muertos. and sacred Scripture clearly La teach Iglesia y las the glory Sagradas of heaven Escrituras is for claramente those who have been enseñan que la gloria del purified from cielo the es para corruption aquellos of sin.
que han sido purificados de la mancha del pecado. El libro del Apocalipsis nos dice que nada limpio, nada impuro entrará al cielo. El Señor también nos enseña en el Evangelio en Mateo 12, versículo 32, el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable en contra del Espíritu Santo no será perdonado, ni en el mundo presente, ni en el venidero. Así que, según nuestro Salvador, hay algunos pecados que pueden ser perdonados después de la muerte. El Señor también enseñó unos cuantos versículos después de esto en Mateo 12, versículo 36, que el día del juicio los hombres rendirán cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado. Así que palabras descuidadas no merecen el infierno, la separación eterna de Dios, pero el Señor dice que habrá castigo por ello, habrá que rendir cuenta por cualquier palabra inútil que hayamos pronunciado. Un castigo temporal y purificación por faltas y pecados menores. Una enseñanza más del Señor que me gustaría mencionar es de Mateo 5, versículos 25 y 26, cuando el Señor habla de no salir de prisión hasta que haya pagado el último centavo. En esta enseñanza el Señor nos aconseja que nos reconciliemos, nos arrepintamos aquí en la tierra antes de llegar al juez. De lo contrario, seremos purificados por la ofensa después de esta vida. Hay una clara alusión a un pago que debe realizarse o en esta vida o en la próxima, y que no saldremos hasta que paguemos el último centavo. Pero la detención y la prisión son temporales. El Señor dice que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Esto nos señala a la realidad del purgatorio. En el infierno no hay manera de salir, es un castigo eterno. Así que con respecto al purgatorio, el catecismo nos recuerda que todos los que mueren en la gracia y amistad de Dios, pero purificados imperfectamente, están asegurados su salvación eterna. Pero después de la muerte pasan por purificación para alcanzar la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Es muy importante saber que el purgatorio no es una segunda oportunidad. No es que podemos eh, ignorar a Dios en este mundo y tener una segunda oportunidad en el purgatorio. Eso no es así. La cita del catecismo que acabo de indicar es para aquellos que han muerto en estado de gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados. Hace falta una purificación adicional. Por eso, como la Madre Angélica decía, no queremos que nuestra meta sea el purgatorio, porque si esa es nuestra meta y no le damos, lo lamentaremos para toda la eternidad. Queremos que nuestra meta sea el cielo. Y si aún así nos hace falta purificación adicional, pasaremos por esa purificación en el proceso del purgatorio. Para aquellos que están pasando purificación en el purgatorio, en esta parte de nuestra tradición les llamamos las almas santas y las pobres almas, santas porque han muerto en estado de gracia, en la amistad de Dios, y alcanzarán el cielo. Tienen garantizado el cielo después que completen este proceso de purificación. No hay forma de fracasar en el purgatorio. Uno no puede ir del purgatorio al infierno. Cada una de las almas en el purgatorio llegará al cielo después que completen su purificación, pero también se les llaman las pobres almas del purgatorio, porque no pueden ayudarse a sí mismos, ya más. Dependen de la misericordia de Dios y de nuestras oraciones. Por eso es un acto de misericordia orar por los muertos. El segundo libro de Macabeos nos recuerda que es un acto y pensamiento santos orar por los muertos para que queden libres de sus pecados. San Juan Fisher diría acerca del purgatorio que cada uno de nosotros tiene algún amigo o familiar ahí. Por lo tanto, hemos de mostrarles amor orando por ellos. Es curioso indicar que la en el siglo segundo y tercero, en las catacumbas en Roma,
A menudo había inscripciones en las tumbas pidiendo la misericordia de Dios y pidiendo las oraciones de otros cristianos que recen por ellos. Una inscripción decía: no merezco estar unido con el Señor. Por tus oraciones, obtén para mí que Dios perdone mis pecados. Esto se remonta al comienzo de la iglesia, rezar por los muertos. Así que recordemos orar por nuestros seres queridos muertos. Santo Tomás Moro tuvo una meditación muy dramática. Él estaba meditando acerca de el, ah, el purgatorio. Es un proceso de purificación donde hay esperanza porque saben que van a llegar al cielo, pero también hay sufrimiento por la purificación. Santo Tomás Moro escribió que el primer dolor del purgatorio quizás sea la angustia y vergüenza del alma recién llegada al ver a sus antiguos amigos en el purgatorio a quien recuerda haber olvidado cuando vivía. Cuando un ser querido muere, a menudo queda muy fresco en nuestras mentes y oramos por ellos, pero con el tiempo es fácil olvidar de rezar por ellos. Hay que pensar en ello, y eso es lo que él dice, que es el primer dolor del purgatorio. Con respecto a la primera alegría del purgatorio, él dice, él es un ángel que nos muestra las oraciones de nuestros seres queridos y amigos, el saber que nuestros seres queridos aquí en la tierra están rezando por nosotros y eso es una alegría. Es una, prácticamente hablando, ¿qué podemos hacer por las almas del purgatorio? Podemos rezar por ellos. Con Señor, concédeles el descanso eterno cuando pasamos por un cementerio o cuando los recordemos. También comúnmente rezamos por las santas almas después de las comidas, que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, en paz descansen. Y sabemos que la oración más grande que podemos ofrecer por las almas es el santo sacrificio de la misa en sí, pero también dentro de la misa, en la oración eucarística, la iglesia siempre recuerda a los difuntos. Les encomendamos a nuestros seres queridos al Señor. Santa Mónica, quien murió en el siglo IV, estaba muy consciente de la verdad de que el sacrificio de la misa puede beneficiar enormemente nuestras almas y las almas del purgatorio. Por eso ella le decía a su hijo San Agustín, antes de morir, te hago una sola petición, que donde te encuentres me recuerdes en el altar del Señor. Ella quería que su hijo San Agustín recordase su alma cuando ofreciera el santo sacrificio de la misa en el altar. Y San Cirilo de Jerusalén, quien también murió a finales del siglo IV, estaba explicando las ceremonias de la iglesia a los nuevos conversos y les dijo, nosotros también mencionamos a aquellos que ya han muerto, pues creemos que les beneficiará enormemente durante la presentación de este santo y solemne sacrificio, presentarle nuestros seres queridos al santo sacrificio de la misa, orar por ellos durante la misa. Y en el segundo libro de Macabeos, capítulo 12, San Juan Vianney, el santo patrón de todos los sacerdotes, en uno de sus sermones, comentó, cuando el buen Judas Macabeo envió los 100.000 dracmas al templo en Jerusalén como sacrificio para el beneficio de sus soldados que habían caído en batalla, para que en virtud de este sacrificio sean libres de sus pecados. Dígame entonces, nosotros no podemos esperar razonablemente la liberación de las almas del purgatorio por la mayor virtud de este santísimo sacrificio de la misa. Este es el sacrificio más grande que Dios mismo se hace hombre y se ofrece en la cruz a su Padre Celestial para nuestra salvación. Así que al ayudar a las santas almas del purgatorio, también podemos obtener indulgencias por ellos que para disminuir su sufrimiento por el pecado. Las condiciones para obtener una indulgencia plenaria, aparte de rezar la oración de la indulgencia o el acto en sí, es tener disposición interior de desapego completo del pecado, incluso el pecado venial. No queremos ofender al Señor.
haber ido a la confesión sacramental y haber recibido la Sagrada Comunión en los 20 días antes o después del acto de indulgencia y rezar por las intenciones del Santo Padre. Esto se puede satisfacer con un Padre Nuestro y un Ave María. Al orar por las pobres almas y al pensar acerca de las últimas cosas en este mes de noviembre, también conviene prepararnos para nuestro encuentro con el Señor cuando Él nos llame. Sabemos que es posible ser purificados en esta vida antes de nuestra muerte, en especial al aceptar esas cruces que el Señor permite en nuestras vidas, los sufrimientos que encontramos en la vida, aceptarlos por amor a Cristo. Y oraciones y las penitencias nos purifican. Como sabemos, cualquier apego al pecado tendrá que ser purificado antes de entrar al cielo, así que ahora es un buen momento para cooperar con la gracia de Dios. Oramos hoy que todas las almas sean purificadas en el purgatorio, en especial aquellas que son más olvidadas y más necesitadas de oración, que pronto se unan a todos los ángeles y santos que se regocijan en el cielo.